Bien, hoy día vamos a estudiar la parte de la oración que conocemos como el predicado. Sabemos que la oración bimembre se separa en sujeto y predicado, ¿ok? Hoy nos vamos a centrar netamente en la parte del predicado. Es la parte de la oración que expresa lo que se dice o se habla del sujeto. Ya anteriormente hemos trabajado la parte del sujeto, ¿no? Esta parte, bueno, el predicado tiene una estructura, ¿no? Tiene un núcleo, que es la palabra principal, y que es un verbo conjugado. Es un verbo conjugado. ¿Qué quiere decir que es un verbo conjugado? Puede ser de forma simple, cuando es un solo verbo conjugado, puede ser una forma compuesta, que es el verbo haber más un participio, o puede ser lo denominado perífrasis verbal, que es un verbo auxiliar más un verbo principal. O también podría ser un verbo más un nexo más otro verbo. Voy a hacer un ejemplo aquí. Ok. A ver. Vamos a hacer un ejemplo aquí, donde se presentan estas tres conjugaciones verbales. Ok. Voy a poner por este lado. Ya. Verbal simple, un solo verbo conjugado. Yo puedo decir, ¿no? Juan pinta su casa. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Chicos. Pinta. Pinta. Ok, el verbo es la acción. Por lo tanto, es el núcleo. Ok, pinta. Juan pinta su casa. Pinta. Solamente es una palabra. Es un verbo simple. Yo puedo decir, Juan ha pintado su casa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Pintado. Ok. Aquí hay una forma compuesta, chicos. El verbo es ha pintado. Tengo aquí el verbo haber, ¿no? Más un participio. Un participio es un verbo que termina en ado, ido, to, so, cho. Con ustedes ya hemos hecho verbo, ¿sí? Con ustedes ya hemos hecho verbo. Sí, ya hemos hecho, ¿no? Ya hemos visto estas conjugaciones, ¿no? Verbos en infinitivo, ar, er, ir, verbos en gerundio, ando, endo, y verbos en participio, aquellos que terminan en ado, ido, to, so, cho. Entonces tenemos aquí conjugación del verbo haber más un verbo en participio, en este caso ado, ¿no? Juan ha pintado su casa. Esta es una perífrasis verbal. Las dos palabras forman un verbo compuesto, ¿no? Por lo tanto, ha pintado sería el núcleo del predicado, ¿ok? O puede ser una perífrasis verbal. Entonces yo puedo poner aquí, a ver, una perífrasis verbal es cualquier otro verbo más un verbo principal. Por ejemplo, a ver. Juan está pintando su casa. ¿No? El verbo sería está pintando. ¿Ok? Es una llamada perífrasis verbal. Hay dos verbos aquí. Los dos serían núcleo del predicado. ¿Ok? Repito, verbo simple, una sola palabra. Verbo compuesto, verbo haber, más un participio,
Recuerda, un participio es aquel que termina en ado, ido, to, so, cho. Y una perífrasis verbal, que es un verbo auxiliar, en este caso está, más el verbo principal, que es pintando, que está en gerundio, ¿no? Gerundio, ando, endo. ¿Ok? También se puede dar de otra forma. A ver, por acá les doy el dato. También se considera perífrasis verbal la otra forma. Juan tuvo que pintar su casa. Esto también es otra forma. Y la conjugación verbal es tuvo que pintar. Tenemos un verbo más una conjunción que funciona como nexo y otro verbo que está en infinitivo. ¿Ok? Entonces, chicos, lo que he encerrado son las formas en las que se puede presentar el verbo dentro del predicado, dentro de la oración, y que va a cumplir función de núcleo. ¿Ok? Va a cumplir función de núcleo. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. No pregunten, chicos, ¿ah? Si no pregunten. A ver, repito, el verbo, ¿no? O el núcleo del predicado se puede presentar de las siguientes formas, ¿no? Forma simple, una sola palabra. Forma compuesta, conjugar el verbo haber más un verbo en participio. Y se puede presentar de un verbo auxiliar más un verbo principal, está pintando, o un verbo más un nexo más otro verbo. Son dos formas de perífrasis verbal. ¿Ok? Entonces aquí funcionan como núcleo. Todo lo que he encerrado sería el núcleo. ¿Listo? Ya. Siguiente. Tenemos los llamados complementos, ¿no? Objeto directo. Quien recibe directamente la acción verbal. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Haciendo estas preguntas. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿A quién más verbo más sujeto? Y se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Se puede sustituir. En la oración pasiva, el OD pasa a ser el sujeto. Voy a poner un ejemplo aquí. Ojo aquí, chicos. Ya voy a poner un ejemplo. A ver. Martina prepara una rica torta. Ok. Martina prepara una rica torta. Ya, a ver. ¿Cuál sería el predicado, chicos? Predicado. Rica. Predicado. A ver. Aquí, chicos, aquí, a ver, me voy a, aquí, ya. Aquí, ¿no? Pinta su casa. Ha pintado su casa. Está pintando su casa. Tuvo que pintar su casa. Todo lo que he encerrado sería el predicado, ¿no? Todo lo que he encerrado sería el predicado. Prepara una rica torta. Ok. Ok. Ahí veo micrófonos, ¿no? Está ahí por ahí fallando el audio. A ver, ¿y cuál es el verbo? ¿Cuál es el núcleo? Prepara, prepara. Prepara. Ok, verbo prepara. En este caso es un verbo simple. Ya. Ahora hacemos la pregunta. ¿Qué prepara Martina? Martina es el sujeto, ¿no? ¿Qué prepara Martina? ¿Cuál es la respuesta? Una rica torta. Una rica torta. Por lo tanto, lo que estoy subrayando de amarillo sería mi objeto directo. Ok, lo voy a poner de rojo para que coincida con
lo que he escrito ahí. Ya. Martina prepara una rica torta. Pregunta, ¿qué prepara Martina? Una rica torta. Ahora, dice que lo podemos sustituir por la palabra lo, la, los o las, por una de ellas. Entonces sería Martina la prepara. ¿Ok? No tiene sentido tanto la oración. El o de pasa a ser la. Martina la prepara. Claro, la prepara. La está reemplazando a una rica torta. Martina la prepara, ¿no? Entonces, el la, que es pronombre, está reemplazando al o de. Lo podemos sustituir. Es una forma de verificar que hemos encerrado de manera correcta o que hemos reconocido de manera correcta el objeto directo. ¿Ok? Martina la prepara. Este la está reemplazando al o de aquí. Martina la prepara. Ahora dice, en la oración pasiva, el o de pasa a ser el sujeto. Entonces sería una rica torta es preparada por Martina. ¿No? En la oración pasiva, el o de pasa a ser sujeto, ¿no? Que el sujeto sería esto de aquí, ¿no? Una rica torta. ¿Ok? Una rica torta es preparada por Martina. El o de pasa a ser sujeto. ¿Listo? A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, Miss. Ninguna. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Yo entendí. ¿No entendiste? Yo entendí. Ah, yo entendí. Ah, ok, perdón. Pensé que escuché, no entendí. Ya. Ok. Entonces, chicos, repito aquí, ¿no? ¿Cómo reconocemos el o de? Preguntando qué más verbo más sujeto o a quién más verbo más sujeto. ¿Qué prepara Martina? Una rica torta. Reemplaza por un pronombre. Martina la prepara. Y en la oración pasiva, el o de pasa a ser sujeto. Una rica torta es preparada por Martina. ¿Ok? Ya. Vamos con el siguiente. Objeto indirecto. Objeto indirecto denota el destinatario. ¿Para quién es? Hacemos la pregunta, ¿a quién? ¿A quién es? Más el núcleo, más el sujeto, más el o de. O para quién o para quiénes, más el núcleo, más el sujeto, más el o de. Voy a completar la oración anterior. Yo puedo decir, Martina prepara una rica torta para sus hijos. Martina prepara una rica torta para sus hijos. ¿Cuál es el predicado, chicos? ¿Cuál es el predicado? ¿Quién prepara? Martina, ¿no? Martina sería el sujeto. Y todo lo demás sería el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Prepara. Ok, prepara. ¿Qué cosa era una rica torta? ¿Qué prepara Martina? Una rica torta era el o de, ¿no? Ahora, ¿qué sería para sus hijos? Preguntamos. ¿Para quién prepara Martina, más o de, una rica torta? ¿Cuál es la respuesta? Para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, esta de aquí, para sus hijos, sería mi objeto indirecto. ¿Ok?
Martina prepara una rica torta para sus hijos. Hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Para quién prepara Martina una rica torta? La respuesta, para sus hijos. Ahora dice, lo podemos sustituir por los pronombres le o les. ¿Cómo sería? Martina les prepara. Martina les prepara, en este caso, ¿no? Les prepara una rica torta, ¿no? Martina les prepara una rica torta. Entonces aquí, les está reemplazando al objeto indirecto. Martina les prepara una rica torta. ¿Ok? Listo. Chicos, ¿aquí quedó claro? Sí, Miss. ¿Seguros? Yo sí. Yo sí entendí. Ok, listo. A ver, luego tenemos aquí el llamado circunstancial. Señala modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, etcétera, ¿no? Son los llamados complementos circunstanciales. Yo puedo seguir completando esta oración y lo voy a poner por aquí. A ver si me alcanza. Voy a poner por aquí. Ok, voy a poner aquí. Martina prepara una rica torta para sus hijos en la cocina. ¿Ok? Martina prepara una rica torta para sus hijos en la cocina. Ya sabemos que todo el predicado es prepara una rica torta para sus hijos en la cocina, ¿no? Prepara, voy a hacerlo más grande aquí para que puedan ir diferenciando. Prepara sería el núcleo, ¿no? Una rica torta sería mi objeto directo. Para sus hijos sería mi objeto indirecto, ¿no? ¿Qué prepara Martina? Una rica torta, objeto directo. ¿Para quién prepara Martina una rica torta? Para sus hijos, objeto indirecto. ¿Dónde? Acá sería la pregunta ¿dónde, no? ¿Dónde prepara Martina una rica torta para sus hijos? La respuesta es en la cocina. Entonces, esta parte de aquí, ok, esta parte de aquí, en la cocina, sería un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Porque está indicando el lugar. Entonces quedaría así, chicos. Prepara. A ver, voy a cambiar aquí. Ok. Prepara sería el núcleo. Una rica torta sería de para sus hijos hoy y en la cocina, hoy lo borré, ya, en la cocina sería complemento, complemento circunstancial de lugar. ¿Ok? Y todo esto de aquí, es el predicado. ¿Ok? Todo esto de aquí es el predicado. Entonces acá tenemos el núcleo o de, o y, complemento circunstancial.
Listo. Chicos, copien este último ejemplo, este de aquí donde están todos ya. Copien este ejemplo después del esquema. ¿Ya? Este ejemplo de aquí lo copian ahorita en su cuaderno. ¿Ok? Este ejemplo de aquí donde ya está todo. Utilicen así colores para que puedan diferenciar. ¿Ok? Subrayen o resalten, por favor, sean ordenados para que ustedes mismos puedan darse cuenta cuando repasen para los exámenes o simulacros. Sean ordenados. ¿Ok? Entonces, este último ejemplo donde ya está todo, chicos, lo copiamos en el cuaderno. ¿Ya? A ver. En estos últimos minutos que nos quedan por aquí, copien este ejemplo todos en el cuaderno. Todos copien en el cuaderno, chicos. Miss, yo le voy a usar el otro costado porque no me alcanza. No, háganlo después, en la siguiente hoja. No lo hagan ahí dentro del cuadro chiquito que después no lo van a entender. Háganlo en una hoja siguiente. Ocupen el espacio necesario, chicos. Ya, rapidito, rapidito.